Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para esos placeres culpables que nos roban el sueño más menos o. ¿Listos para embarcarse en un viaje lleno de intriga, corazones rotos y amores que desafían el destino? Porque hoy vamos a sumergirnos profundamente en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas joyas televisivas que nos tienen completamente enganchados con sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus paisajes de ensueño más menos o su copyright, quizu te suene a tu pico, pero cru copyright una vez que caes en sus redes. No hay vuelta a true s. Antes de que empecemos, un pequeño más menos o favor, si eres nuevo por AQU y te gustan las historias que te hacen suspirar, las que te hacen llorar a moco tendido y las que te dejan con la boca abierta, no olvides suscribirte al canal. No te perderú ninguno de mis vídeos llenos de recomendaciones, análisis, detalles ocultos, teorías de fans y, por supuesto, mucho salseo telenovelesco. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido nuevo. Prometo que no te arrepentirú. Hoy vamos a desmenuzar las telenovelas, a revelar sus secretos mejor guardados y a debatir sobre los finales que nos dejaron con un nudo en la garganta. Ahora sin preámbulos, vamos a hablar de esas telenovelas turcas que son pura adicción superíndice 3N, que te enamoran hasta los huesos, te hacen sufrir como si fueran tus propios problemas y al final, te dejan con una sensación superíndice 3N agridulce que te obliga a buscar la siguiente dosis. Prepárense porque hoy no solo hablaremos de las tramas, sino que también copyright analizaremos los elementos que las hacen tan irresistibles, desde la música hasta el simbolismo visual. La primera que quiero mencionar, y probablemente una de las populares a nivel mundial, es Erkenci Kuay, o Pu Haro Sou más menos ador. Esta telenovela es una explosión superíndice 3N de energía positiva, de amor juvenil y de sueño más menos os por cumplir. La historia gira en torno a Sanem, una joven más menos adora y un poco alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, pero que en realidad sueña más menos a con convertirse en escritora. Por una serie de casualidades, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero su camino hacia el amor verdadero está lleno de obstáculos, malentendidos y secretos del pasado. Lo que hace a Erkenci Kuay tan adictiva es su ritmo ligero, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. Además, los paisajes de Estambul y las escenas románticas son simplemente espectaculares. Si buscas una telenovela que te haga sonreír y te llene el corazón superíndice 3N de esperanza, esta es para ti. Pero, esperen. No nos quedemos solo en la superficie. Profundicemos un poco en lo que realmente hace que Erkenci Kuay resuene con tanta gente. Ayu del romance principal, la telenovela explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños más menos y el valor de la familia. Sanem es un personaje inspirador que a pesar de sus inseguridades y miedos, nunca se rinde en su búsqueda de la felicidad. Khan, por su parte, representa el ideal del hombre moderno que apoya y admira a su pareja. La relación superíndice 3N entre ellos es un ejemplo de amor verdadero que se construye sobre la confianza, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Y no olvidemos los personajes secundarios, cada uno con sus propias historias y motivaciones, que aún más menos aden riqueza y complejidad a la trama. Desde la dulce hermana de Sanem, Leila, hasta el divertido y leal amigo de Khan, Emre, cada personaje contribuye a crear un mundo vibrante y lleno de vida. Además, el uso inteligente de la comedia y el drama equilibra perfectamente la trama, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. Otra joya que no puedo dejar de recomendar es Karasevda, o Amor Eterno. Prepárense para un torbellino de emociones. Esta telenovela es un drama intenso y desgarrador que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Kemal es un joven ingeniero de clase trabajadora que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y perteneciente a una familia influyente. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que la obliga a casarse con con diéresis copyright L. Aún más menos os despu copyright S. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza. El reencuentro con Nihan reaviva la llama de su amor, pero también copyright N desata una serie de conflictos y secretos que pondrú N a prueba su relación superíndice 3N y sus vidas. Karasevda es una telenovela que te atrapa desde el primer capítulo con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables.
La química entre Burak Uzupárrafo y Bit Ineslian Atagul, los protagonistas, es simplemente magnífica y te hará sentir cada una de sus emociones. Si eres fan de los dramas románticos con toques de suspense y venganza, no te puedes perder esta telenovela. Pero un momento. No nos quedemos solo en la trama superficial. Karasevda es mucho más que un simple drama romántico. Es una exploración superíndice 3N profunda de temas como la clase social, la ambición superíndice 3N, la obsesión superíndice 3N y el poder corruptor del dinero. Kemal es un personaje que representa la lucha de la clase trabajadora por superar las barreras sociales y alcanzar sus sueños más menos. Nian, por su parte, es una víctima de las circunstancias que se ve atrapada en una vida que no eligió superíndice 3. Emir es el villano perfecto, un hombre despiadado y calculador que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La relación superíndice 3N entre estos tres personajes es el corazón superíndice 3N de la telenovela y genera una tensión superíndice 3N constante que mantiene al espectador al borde del asiento. Además, la telenovela utiliza simbolismos visuales para reforzar sus temas. El color negro, por ejemplo, representa la oscuridad, el peligro y la muerte, mientras que el color blanco simboliza la pureza, la inocencia y la esperanza. La música también copyright N juega un papel importante en la telenovela, creando una atmu superíndice 3 esfera melancu superíndice 3 lica y dramática que intensifica las emociones del espectador. Y no olvidemos el final, que aunque controvertido, es una conclusión superíndice 3 en el superíndice 3 jica y coherente con la trama de la telenovela. Continuando con los dramas que te tocan la fibra sensible, tenemos Si ya Bellazaik, o Amor en blanco y negro. Esta telenovela es una combinación superíndice 3N perfecta de romance, acción superíndice 3N y misterio. Asl, una doctora idealista y compasiva, se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario fluo y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso criminal. A pesar de sus diferencias abismales, Asl y Ferhat comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Asl ve en Ferhat un corazón superíndice 3N herido y un alma atormentada, y decide ayudarlo a redimirse. Ferhat, por su parte, se siente atraído por la bondad y la inocencia de Asl, y comienza a cuestionar su estilo de vida. Su relación superíndice 3N es una lucha constante entre el amor y el odio, entre la luz y la oscuridad. Si ya Bellazaik es una telenovela que te mantiene al borde del asiento con sus escenas de acción superíndice 3N, sus giros inesperados y su romance apasionado. La transformación superíndice 3N de los personajes es creíble y conmovedora, y te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Si buscas una telenovela que te haga sentir adrenalina y te haga creer en el poder del amor, esta es una excelente opción superíndice 3N. Pero esperen un segundo. Profundicemos en el simbolismo de los colores en Si ya Bellazaik. El blanco y el negro no son solo colores, son representaciones de la moralidad, la inocencia y la corrupción superíndice 3N. Asl, con su pureza y dedicación superíndice 3N a salvar vidas, encarna el blanco. Ferhat, con su pasado oscuro y su vida como sicario, personifica el negro. Su relación superíndice 3N es una batalla constante entre estos dos polos opuestos. Además, la telenovela explora la idea de la redención superíndice 3N. Ferhat no es un villano unidimensional, es un hombre aún más menosado por su pasado que busca una forma de escapar de la oscuridad. Asl se convierte en su luz, guiándolo hacia un camino de esperanza y perdu superíndice 3N. La telenovela también copyright N aborda temas como la violencia, la justicia y la moralidad, planteando preguntas difíciles sobre lo que es tu bien y lo que es tu mal. Y no olvidemos la increíble química entre los protagonistas, que hace que su historia de amor sea a la vez creíble y apasionante. Ahora, si lo tuyo son las historias de con diéresis copyright poca con toques de fantasua, te recomiendo Mutealle MYZYL, o El siglo magnífico. Esta telenovela es una superproducción superíndice 3N que recrea la vida del Sultu, N. Suleimu, N. el Magnífico, uno de los gobernantes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La telenovela muestra las intrigas palaciegas, las guerras, los romances y las ambiciones de la corte otomana. Mutealle MYZYL es una telenovela visualmente impresionante, con una ambientación superíndice 3N cuidada al detalle, un vestuario fastuoso y una banda sonora evocadora. La historia es fascinante y te transporta a un mundo lleno de poder,
Pasiu superíndice 3n y Traición superíndice 3n. Si eres fan de las telenovelas Istu superíndice 3 ricas y te gusta aprender sobre culturas diferentes, no te puedes perder esta joya turca. Pero, aguarden. Muteayem YZYL, no es solo una lección superíndice 3n de historia glorificada. Es un estudio profundo del poder, la ambición superíndice 3n y la condición superíndice 3n humana. La telenovela explora las complejidades de la política de la corte otomana, mostrando las alianzas cambiantes, las traiciones y las luchas por el poder. Süleyman N no es solo un sultan N, es un hombre atormentado por las decisiones que debe tomar y por el peso de su responsabilidad. Hürrem no es solo una esclava, es una mujer inteligente, ambiciosa y decidida que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Su relación superíndice 3n es un tira y afloja constante entre el amor y el poder. La telenovela También Copyright N examina las tensiones entre la tradición superíndice 3n y la modernidad, y las consecuencias de la guerra y la conquista. Y no olvidemos el vestuario y la escenografía, que son una obra de arte en sí mismos y que contribuyen a crear una atmu superíndice 3 esfera autocopyright ntica y envolvente. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar a Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta telenovela es una comedia romántica fresca y divertida que cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Ayu conoce a Murat, el hijo del dueño más menos o de la empresa, un hombre arrogante y perfeccionista que al principio la desprecia. Sin embargo, a medida que se van conociendo, Murat se siente atraído por la espontaneidad y la honestidad de Hayat. Su relación superíndice 3n es una mezcla de amor y odio, de malentendidos y reconciliaciones. Aik Laftan al-Lamaz es una telenovela que te hará reír a carcajadas con sus situaciones CEU superíndice 3 micas, sus personajes entrau más menos hables y sus diálogos ingeniosos. La química entre Ande Eru Párrafo y Burak Deniz, los protagonistas, es palpable y te contagiaron su alegría. Si buscas una telenovela ligera y entretenida para pasar un buen rato, esta es una excelente opción superíndice 3n. Pero, un momento. No subestimemos el poder de una buena comedia romántica. Aik Laftan al-Lamaz es que solo risas y momentos adorables. Es una exploración superíndice 3n de la autenticidad, la honestidad y la importancia de ser uno mismo. Hayat, a pesar de su engau más menos o inicial, es un personaje genuino y sincero que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Murat, a pesar de su arrogancia, es un hombre con un corazón superíndice 3n noble que aprende a abrirse y a confiar en los DMUS. Su relación superíndice 3n es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el amor puede superar las diferencias y transformar a las personas. La telenovela También Copyright N aborda temas como la amistad, la familia y el trabajo, mostrando la importancia de tener un sistema de apoyo y de perseguir tus sueños más menos os. Y no olvidemos la moda, que juega un papel importante en la telenovela y que aún más menos ha de un toque de glamour y sofisticación superíndice 3n a la trama. Bueno, mis queridos adictos a las telenovelas, hemos llegado al final de este recorrido a UNMU, es extenso y profundo por algunas de las producciones turcas adictivas y apasionantes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna recomendación superíndice 3n que les llame la atención superíndice 3n. Hemos desmenuzado cada telenovela, analizando sus tramas, sus personajes, sus simbolismos y sus temas. Un festún para los amantes de las telenovelas. Recordemos que hemos viajado por historias llenas de amor juvenil y sueu más menos os con Erken Zikway, nos hemos desgarrado el corazón superíndice 3n con el amor imposible de Karasevda, nos hemos adentrado en la dualidad del bien y el mal con Siyabe Yazaik, hemos explorado la grandiosidad del Imperio Otomano con Muteayem YZYL, y nos hemos reído a carcajadas con la frescura de Aik Laftan al-Lamaz. Un viaje lleno de emociones, análisis y debates. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir estas recomendaciones y análisis con ustedes. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas telenovelas? ¿CUL es su favorita? ¿Qué copyright otros detalles han notado en estas telenovelas? ¿Qué copyright teorías tienen sobre los personajes? ¿Qué copyright finales les gustaría haber visto?
Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Abramos un debate telenovelesco. Y antes de despedirme, un último favor: si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudaru a seguir creando contenido que les guste y a llegar a personas que compartan nuestra pasión superíndice 3N por estas historias. Los espero en el superíndice 3º vídeo, donde analizaremos los secretos mejor guardados del vestuario en las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 mis almas apasionadas. No olviden que la pasión superíndice 3N telenovelesca nunca termina.